Muy buenas tardes, mis estimados hermanos y hermanas en Cristo. Espero en Dios se encuentren bien. Vamos a continuar con lo que es el estudio de Hebreos. Vamos por la lección número 8, que se llama Cristo nuestro mediador. Espero en Dios, mis hermanos, que las lecciones anteriores hayan sido de crecimiento como para ustedes, como lo han sido para mí, y que sigamos juntos, mis hermanos, en lo que es este tiempo de cuarentena, de aislamiento, creciendo para lo que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, antes de empezar, vamos a comenzar con una pequeña oración para poner la clase en las manos del Señor y después empezamos. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este día más día que nos ha dado Santo Padre y la oportunidad que nos da de poder venir ante ti, mi Señor, en oración, pidiéndote mediante tu Santo Espíritu que nos ayudes a crecer más espiritualmente, que estas lecciones que estamos haciendo aparte, mi Señor, nos ayuden en este tiempo de aislamiento y cuarentena a poder dedicarte más tiempo, mi Señor, a poder darte la honra y gloria que tú te mereces, dándote este tiempo, mi Dios, para nuestro crecimiento espiritual. Te pido, mi Señor, también quita cualquier interrupción, cualquier obstáculo que pueda evitar que pongamos atención a tu santa palabra, sino que podamos crecer siempre más para ti, mi Señor, y poner atención a cada una de las palabras que vemos en tu Santa Biblia, mi Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, gracias por tener los recursos y la tecnología para venir a ti, mi Señor, y gracias por permitirnos poder seguir estudiando, Santo Padre. Todo eso te pedimos y agradecemos, mi Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, dice acá que tenemos un versículo clave. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Después nos dice el objetivo, comprende la importancia del ministerio de mediación de Cristo a su favor. Entonces comenzamos, hermanos. Dice acá la lección. Ahora llegamos al punto principal del libro de Hebreos. Los capítulos anteriores han establecido la superioridad de Jesucristo, pero no han definido su continuo ministerio. Esta lección y el resto del libro hacen eso. La clave verdadera para esta lección está en Hebreos 7:25. Ahí aprendemos que Jesús, a diferencia de cualquier otro sacerdote, aún vive y está llevando a cabo su ministerio. En Israel, un sacerdote podría ser exitoso o un lamentable fracaso, pero su ministerio terminaba cuando moría. Por el contrario, Jesús está siempre vivo y tiene un ministerio que continuará a través de los siglos. Hay una gran profundidad de la teología en la sencilla afirmación que hizo Jesús en Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Ningún otro sacerdote jamás afirmó ser Dios. Ningún sacerdote fue nunca adorado como Dios. Todos los sacrificios y servicios del tabernáculo y más adelante del templo apuntaban lejos de los sacerdotes hacia el único Dios vivo y verdadero. El sacerdote estaba ofrendando un toro o un macho cabrío. Jamás se ofreció a sí mismo. Jesús no solamente es nuestra ofrenda por el pecado, Él también es nuestro mediador. Él está eternamente entre las necesidades de la humanidad pecaminosa y la justicia eterna e inalterable del Dios Todopoderoso. Como el autor y el mediador del nuevo pacto, Él satisface a ambos. Entonces, hermanos, vemos acá lo que nos dice acá la lección, que ahora llegamos a un punto que es muy importante. Hemos venido hablando sobre Jesucristo, sobre su sacerdocio y demás, pero ahora su continuo ministerio, ¿verdad? Que es lo que nos mencionaba acá, que dice, Él satisface lo que es nuestra salvación, Él sigue intercediendo por nosotros. Y es muy importante que entendamos esto del continuo ministerio de Jesucristo, aún en estos tiempos. Vamos a ver lo que nos dice cada una vez el punto número 1. Se llama el ministerio del verdadero tabernáculo. Eso lo vemos en Hebreos 8, del 1 al 5. Voy a leer de la Biblia, hermanos. Dice así la palabra de Dios. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, saca la lección. Este es el aspecto sobre el cual estaban levantándose los capítulos anteriores, el punto principal de la enseñanza anterior. Habiendo señalado la debilidad y la insuficiencia del sacerdocio bajo el antiguo pacto, el escritor ahora nos muestra la bendición que tenemos bajo el nuevo pacto.
Lo primero es que Jesús se encuentra a la diestra de Dios. En el tabernáculo no había silla para el sumo sacerdote. Estaba ministrando ahí, no se retiraba. Ministrando, perdón. Por el contrario, Jesús entró en la majestad de Dios en el cielo y permanece ahí. El sumo sacerdote de Israel siempre tuvo trabajo que hacer y sus ofrendas jamás se terminaban. Jesús terminó la obra de la redención y ahora se encuentra a la diestra de Dios. Jesús es un ministro del tabernáculo verdadero. El tabernáculo que Moisés levantó fue una réplica o un modelo funcional del verdadero tabernáculo que está en el cielo. En el Antiguo Testamento, el propiciatorio del arca del pacto representaba el trono de Dios. Nosotros sabemos que Dios nunca puede estar confinado a un edificio construido con manos humanas, pero al dar el tabernáculo, Dios le dio a la humanidad un reflejo del cielo y el mandato de la adoración verdadera. Observe que el tabernáculo es un tipo de patrón divino para cada lugar de adoración. Un análisis esmerado revelará algún elemento del tabernáculo en los lugares en que los hombres adoran a Dios. Los hombres construyeron el tabernáculo. Dios construyó el tabernáculo verdadero en el cielo. El propósito del tabernáculo terrenal era ofrecer sacrificios y regalos a Dios. El tabernáculo más eficiente, el tabernáculo y más adelante el templo fueron los lugares donde se suplían las necesidades espirituales de los hombres. Este era el propósito de la ordenación o elección de un hombre para que fuera sacerdote. Ser sacerdote en Israel no era asunto de sentarse en un trono y recibir honra, más bien era una labor con un propósito específico. Ese propósito era ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Mientras estuvo en la tierra, Jesús se convirtió en el sacrificio por nuestros pecados. Ahora, en el cielo, Él vive para interceder como nuestro sumo sacerdote. Mientras vivió en la tierra, Jesús no fue levita, mucho menos sumo sacerdote. Pero Jesús no está en la tierra, está en el cielo, donde Él es la realidad de todas las cosas que fueron sombra y se pusieron de manifiesto en la ley. Todo lo relacionado con la ley y el tabernáculo se hizo según un patrón estricto. A Moisés se le instruyó estrictamente que se le apegara a este patrón en cada detalle. Moisés lo hizo, y la ley y la adoración en el tabernáculo comenzaron a describir una imagen del sacrificio venidero del Mesías para que todos lo vieran. Es maravilloso observar los detalles de esta imagen. A medida que leemos el Antiguo Testamento, vemos a Jesús en cada página. Jesús mismo les dijo a los saduceos que las escrituras daban testimonio de él. Entonces, hermanos, en este primer punto vemos cómo se siguen haciendo comparaciones que no dejan de ser importantes, no bien son importantes, del sacerdocio actual de Cristo y dónde está él a lo que fue el oficio de sacerdotal del Antiguo Testamento. Y vemos que inclusive hay varios aspectos que nos dice esta lección y nos decían en lecciones anteriores. A como habían sacerdotes que podían ser buenos, habían sacerdotes que eran malos, ¿verdad? Y eso lo vemos en el Antiguo Testamento en varios ejemplos. También nos dice que esos sacerdotes del Antiguo Testamento, según el orden de los levitas, ellos nunca pensaron ni siquiera en ofrecer a sí mismos. Pero vemos que Cristo, además de ofrecerse a sí mismo por nosotros por una única vez, Él nunca tuvo pecado. Entonces es muy importante en sí tanta comparación que se hace hasta ahorita en el libro de Hebreos, porque lo que se quiere es que entendamos quién fue la persona de Jesucristo. Como dice el título de un libro de un apologista que se llama Josh McDowell, Jesús fue más que un carpintero y también fue más que un profeta, fue más que un hombre. Como muchas personas dicen, es que Jesús fue un hombre más bueno que todos, esas son las ideas de algunas sectas, o Jesús fue un profeta más. No, aquí el énfasis de Hebreos es darnos a entender quién fue, quién es y quién será realmente Jesús y cómo Él intercede por nosotros todavía. Enseñarnos que todo lo que se hizo en el Antiguo Testamento fue un tipo para demostrarnos lo que iba a suceder con la venida de Cristo a la tierra. Su primera venida, cuando Él fue maltratado y crucificado y murió por nuestros pecados, para poder darnos la salvación. Entonces, eso es la importancia de lo que es el libro de Hebreos, ver cómo hace ese contraste para que entendamos quién es en realidad la persona de Cristo, quién es el que murió por nosotros, el que es nuestro sumo sacerdote, que se ofreció a sí mismo y que aún sigue
manteniendo sus funciones en el cielo. Eso es lo importante de este libro y de estas lecciones. Entonces vamos a ver lo que nos dice Hebreos 8:6. Dice, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Entonces nos dice acá la lección. Observe que este versículo está hablando en el tiempo presente. La ley y las ofrendas estaban en el pasado. La segunda venida de Jesús está en el futuro, pero ahora Jesús tiene un trabajo que hacer y es uno grande. Primero, Jesús tiene un ministerio mejor. Hay muchas razones para eso. Por ejemplo, Jesús ha hecho un sacrificio permanente. El sumo sacerdote nunca terminó con las ofrendas. Vez tras vez y año tras año, se ofreció el mismo tipo de sacrificio. Literalmente, había un río de sangre que fluía del tabernáculo y más adelante del templo. Sin embargo, toda esta sangre al final nunca pudo quitar los pecados del pueblo. El sacrificio de Jesús fue una vez y basta para toda la eternidad. Jesús jamás tendrá que ir nuevamente a la cruz. El ministerio de Jesús es superior en alcance. El ministerio del sumo sacerdote se limitaba al pueblo de Israel. De hecho, en Hechos leemos sobre el escándalo que provocó el apóstol Pablo cuando los gobernantes de los judíos sospecharon que él había traído a un gentil al templo. Por el contrario, Jesús invitó a todos los hombres a venir a él y que sus pecados le fueran perdonados. Y por supuesto, el ministerio de Jesús es continuo. El ministerio de un sacerdote siempre terminaba, fuera en la jubilación o en la muerte, pero el ministerio de Jesús sigue por la eternidad. Por esto es que somos salvos y estamos eternamente seguros en nuestra salvación. Entre tanto Jesús viva, quienes creen en Él están seguros, y Él vive para siempre. Nuestra seguridad no depende de lo que hagamos, depende de lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces vemos acá más contrastes entre lo que era el sacerdocio del Antiguo Testamento a lo que fue el sacerdocio de Cristo. Cristo murió una sola vez. Vemos que el sacerdocio en el Antiguo Testamento era ritualista. Ahí se menciona anteriormente que una vez al año se ofrecían animales para perdón de pecados, o también decía que se ofrecían para regalo a Dios, pero vemos que tenía que ser de manera continua, tenía que hacerse siempre. En cambio, el sacrificio de Cristo fue solo una vez y para siempre. Y también vemos lo que decía, que en lo que era acá en el Antiguo Testamento, todos esos rituales tenían alcance solo para el pueblo de Israel, pero Cristo vino y murió por todos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver acá? Que también en cuanto a esta enseñanza radica la seguridad de nuestra salvación. Si nosotros tuviéramos ejemplo de que Cristo tendría que venir una vez al año a morir por nuestros pecados, querría decir que tal vez si habría alguna forma de perder nuestra salvación, o que nuestra salvación no es totalmente segura, porque año tras año, de una forma continua, se tiene que estar haciendo sacrificios por nuestros pecados. Pero no, Cristo lo hizo solo una vez y, como dice acá, para siempre, ¿verdad? Y eso es algo que tenemos que estar eternamente agradecidos. Primero por el pecado, por la muerte de Cristo en la cruz, que fue por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, pero no solo por eso, sino que esa muerte, una única vez, nos da la seguridad eterna de la salvación, de que sabemos de que sea que muramos físicamente o seamos arrebatados, vamos a estar en el cielo con Él. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta y estar eternamente agradecidos. Después nos dice acá, en segundo lugar, Jesús es el mediador de un pacto mejor o de un acuerdo. El antiguo pacto era bueno, pero el nuevo pacto es mucho mejor. El antiguo pacto estaba diseñado para mostrarles a los hombres que eran pecadores. El nuevo pacto está diseñado para tratar realmente con el pecado humano. El antiguo pacto proveyó imágenes y sombras, el nuevo pacto provee realidad. No hay conflicto entre las dos, más bien se complementan. El nuevo pacto cumple las promesas y las profecías del antiguo pacto. El antiguo pacto provee ilustraciones e imágenes de las verdades enseñadas en el nuevo pacto. De último, el nuevo pacto está establecido sobre promesas mejores. El pueblo de Israel esperaba que el Mesías estableciera un reino físico, y al final lo hará. Pero lo mejor que Jesús hizo fue establecer un reino espiritual que puede incluir a todos los hombres de todo el mundo y poner bajo las promesas del nuevo pacto a todo el que siga a Jesús. Estas promesas son las de una vida mejor en este momento y de un galardón eterno en el mundo por venir. Las promesas hechas a Israel bajo el antiguo pacto son maravillosas,
Incluyen el regreso a la tierra después de la cautividad, el regreso al Señor y un periodo maravilloso de paz y prosperidad en Israel. Dios no ha terminado aún con Israel, y las promesas del nuevo pacto no solamente levantan las promesas hechas a Israel, sino que a través de la gracia de Dios incluyen también a los gentiles. Y ahora vemos el tercer punto, las promesas del nuevo pacto, que está en Hebreos 8, del 7 al 13. Entonces leo lo que dice acá la palabra de Dios. Perdón, hermanos. Muy bien, dice acá la palabra de Dios. Un pacto superior tiene por título: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque, reprendiéndolos, dice: y aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Muy bien, hermanos, continuando con la lección, nos dice acá: es fascinante aprender que el antiguo pacto contenía la promesa de que un día habría un nuevo pacto. El escritor de Hebreos hace referencia a Jeremías 31:31. Una lectura cuidadosa de este capítulo en Jeremías revelará muchas de las promesas que Dios le ha hecho a Israel. Observe que no hay nada de malo con el antiguo pacto. Dios no encontró ninguna falla con el pacto, encontró falla con las personas que intentaban guardarlo. Israel no pudo guardar la ley ni obedecer el pacto. La idolatría de Israel no fue meramente una decisión de adoración, fue un rechazo a la estructura y la naturaleza básica de su nación. Sin Dios, Israel no era nada. Cuando rechazaron a Dios, fácilmente se hicieron cautivos de las potencias extranjeras. Dios le dio a Israel la ley en varias ocasiones. El pueblo prometió guardar la ley e incluso se comprometieron a que sus hijos adorarían a Dios. Sin embargo, conforme pasó el tiempo, la ley se volvió menos importante para el pueblo de Israel y al final se alejaron de Dios para servir a dioses sin vida. Dios, en su amor y sabiduría, sustituyó el pacto que no guardaría a su pueblo con uno que todos podían guardar. Note cómo habla en futuro en estos versículos, en los cuales se usa el sujeto tácito yo. Dios declara que Él hará un nuevo pacto. El nuevo pacto no será escrito sobre tablas de piedra almacenados en el arca del pacto. El nuevo pacto será escrito en los corazones de las personas que lo obedezcan. Hoy día el Espíritu Santo y las leyes de Dios están en las mentes y los corazones de todo creyente en Cristo, sea judío o sea gentil. Dios le prueba a cada uno de sus hijos un tipo de brújula moral que siempre señala hacia la verdad. Puede que no siempre sigamos el liderazgo de Dios, pero nunca dejamos de tener acceso a Él. A través de la obra de Jesús, Dios estableció una relación nueva y permanente, no con una nación física, sino con un reino espiritual. Él es Dios y nosotros somos sus súbditos. Es una cita de Jeremías 31:34. Esto se refiere al día en que el norte y el sur serán reunidos y se alegrarán en el reino prometido. En el milenio todos verán y aprenderán sobre el Señor. Hasta que ese gran día llegue, es nuestro privilegio y nuestra responsabilidad enseñarle a otros lo que sabemos acerca de Jesús. La promesa es que el sacrificio de Jesús fue una vez y para siempre. Los pecados de Israel eran recordados año con año y los sacrificios se hacían una y otra vez. Ahora se ha ofrecido una última ofrenda y los pecados y las iniquidades de todos los que vienen bajo la sangre de Jesús son eternamente perdonados. Dios ya no lo recuerda, por lo que no es necesaria ninguna ofrenda. Entonces vemos acá también, cuando nos habla de su nuevo pacto, en este último punto, y vemos qué triste y qué lamentable, ¿verdad? Al leer un panorama del Antiguo Testamento, lo que dice el autor acá. Lamentablemente vemos que el pueblo de Israel, si se puede usar la palabra, eran tercos. Podían ver los milagros que Dios hacía frente a ellos desde que fueron sacados de Egipto. Podían hacer promesas. Vemos en Josué, cuando Josué les dice: escogeos sois a quién van a servir. Estoy parafraseando. Si van a hacer idolatría o si van a servir a Dios de verdad, y ellos todavía le dicen que van a servir a Dios, ¿verdad?
pero vemos que con el futuro, lamentablemente las generaciones, eh, porque quieren, olvidan todo lo que Dios hizo alguna vez desde Egipto, y el pueblo cada vez se iba tras lo que era idolatría, generalmente o casi siempre en el Antiguo Testamento, viéndolo desde el libro de Jueces o en Reyes y Crónicas y demás, cuando dice, y el rey o el pueblo hizo lo malo ante los ojos de Dios, está hablando de idolatría. E inclusive es interesante notar y triste además ver que aunque en el periodo de Reyes y en el libro de Reyes y en Crónicas, vemos que sí hubieron reyes buenos, que habían reyes justos, que tal vez no hacían lo mismo que hicieron sus antepasados, decía que hicieron lo bueno ante los ojos de Dios, pero podemos leer en varios capítulos, por lo menos de Reyes, donde dice, con todo eso, no quitaron los lugares altos, no quitaron los lugares de adoración pagana. Con todo esto, no los quitaron porque había todavía personas de Israel que adoraban en estos lugares altos, en estos disque santuarios o templos paganos. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que lamentablemente el pueblo de Israel nunca comprendió todo lo que Dios hizo por ellos, de todo lo que los liberó, a pesar de los milagros, y que como decía acá el autor, ellos podían pecar, pero en el momento que ellos se acordaban de Dios y lo oraban y le pedían perdón, Dios hacía un milagro a favor de ellos. Pero ¿qué pasaba? Volvían a caer en idolatría. Entonces uno dice, ¿qué tan comprometido está el corazón de todos estos reyes o de todos estos siervos de Dios que llegaban al trono, procuraban no hacer lo mismo que sus antepasados idólatras, pero igual dejaban los lugares altos en los pueblos? Entonces uno dice, la reforma o las reformas que ellos hacían al pueblo para que siguieran a Cristo no las hacían completas. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta nosotros hoy en día. A pesar de que Cristo hizo un sacrificio ya completo por nosotros, a pesar de que Él ya murió solo una vez por todos nuestros pecados, ahora nos corresponde a nosotros valorar ese milagro de la vida eterna que ahora está en nosotros. No es olvidar como lo hizo el pueblo de Israel, no es ser un cristiano carnal, no es tener ídolos, no es que Marco volvió y hizo lo malo ante los ojos de Dios, no es que usted, mi hermano y hermana, volvió y hizo lo malo ante los ojos de Dios, es hacer lo que lamentablemente con todas las manifestaciones de milagros el pueblo de Israel no hizo, y es hacer lo bueno ante los ojos de Dios, pero de manera integral. No es solo que la mitad de mi cuerpo, la mitad de mi espíritu va a hacer lo bueno para los ojos de Dios, pero la otra mitad de mi cuerpo va a hacer el mal. No es así. Que todo esto que hemos estudiado tiene que ser un ejemplo para nosotros de que sí, es cierto, estamos bajo un nuevo pacto, es cierto, Dios ahora nos incluye a nosotros los gentiles. Cristo murió una vez por nosotros para darnos la seguridad de la vida eterna, pero no por eso nos podemos quedar tranquilos, simplemente sin hacer nada, siendo mal agradecidos. Tenemos que reconocer ese milagro. Ese milagro, inclusive, es mucho más grande de los milagros físicos que vio el pueblo de Israel y de los cuales se alejó. Estamos hablando de que Dios está haciendo un milagro en nuestras vidas, que es darnos la vida eterna, es quitarnos la condenación eterna. ¿Qué milagro más grande podemos pedir a Dios nosotros en esta vida? En el contexto que estamos viviendo con el coronavirus y aún con lo que falta por venir, la vida eterna es el milagro más grande que Dios nos puede dar, es el regalo más grande. Y no podemos hacernos de la vista pasada, no podemos simplemente ignorar ese milagro que Dios ha hecho en nosotros. Tenemos que tomar, como les mencionaba, ejemplo del mal o del olvido que tuvo el pueblo de Israel y de ese ejemplo agarrarnos, y más bien nosotros, si vamos a hacer lo bueno ante los ojos de Dios, que sea de manera integral, que sea con todo nuestro ser, cuerpo, alma, espíritu, para la honra y la gloria del Señor. Entonces vamos a ver lo que dice acá en la conclusión. ¿Significa la declaración del versículo 11 que el Dios omnisciente realmente puede olvidar nuestros pecados? Si Dios puede olvidar en el sentido que nosotros podemos, entonces Él no es Dios. Esta frase literalmente significa ya no mantenerse en contra de nosotros. Dios ciertamente puede recordar lo que hemos hecho, pero no está en contra nuestra. Él trata con nosotros a través de su misericordia y su gracia, no por medio de nuestra obediencia a la ley. Una vez que el pecado ha sido olvidado, está resuelto eternamente. También podemos hacer esto. Entre más tratamos de perdonar algo a conciencia, más lo recordamos. Podemos dejar de sentir rencor contra quienes nos ofenden. Puede que lo que recordemos, pero podemos tratar a los demás como si nunca nos hubieran hecho nada. Esto solamente es posible debido a la cruz.
Si hemos sido perdonados, entonces es posible que nosotros perdonemos a otros. En la época en que esto se escribió, el antiguo pacto todavía era importante. Muchos judíos pueden haber creído que los cristianos estaban equivocados al abandonar las ofrendas físicas a cambio de la fe que no podía verse. Los judíos incrédulos no comprendían que sus prácticas estaban a punto de desvanecerse. En el año 70 después de Cristo, Jerusalén y el templo fueron destruidos por los romanos. Hasta este día los judíos no tienen un templo o el sacerdocio, pero todos pueden tener a Jesús. Por el contrario, el nuevo pacto aún sigue en vigencia. El nuevo pacto jamás puede envejecer y desaparecer. Jamás hará falta sustituirlo. El nuevo pacto nos da una nueva naturaleza y una maravillosa vida nueva que solamente puede llegar por medio de nuestra fe en Jesucristo. Entonces, hermano, nada más esto que nos dice que solamente puede llegar por medio de nuestra fe en Jesucristo, recordemos el versículo que nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Tengamos fe, hermanos, tengamos fe siempre. Rindamos nuestra vida al Señor, toda nuestra vida, y agradezcámosle por el milagro de la salvación de la vida eterna, por la que tenemos la seguridad de que vamos a estar con Él en el futuro. Vamos a cerrar con una oración, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Damos gracias, Señor, por esta lección que nos permitiste ver hoy. Gracias, Santo Padre, porque nos prometes, nos ayudas a comprender más bien, mi Señor, muchos aspectos que nos dice este libro de Hebreos. Y entre esos, mi Señor, el verdadero milagro o el más grande que has hecho a nosotros, que es darnos tu vida eterna, mi Señor. Danos esa seguridad que vamos a estar contigo en el futuro, Santo Padre, y que nada ni nadie puede quitarnos eso, mi Dios. Gracias, Padre, por haber muerto, haber enviado a tu Hijo a morir por nosotros, por nuestros pecados y por el mal que hemos hecho. Y gracias, Padre, por el perdón que nos das y por limpiarnos de la maldad, mi Señor. Ponemos en tus manos el resto del día. Cuídanos y protégenos según lo tengas a bien. Haz tu voluntad de nosotros y bendice a cada una de las personas que están leyendo estas clases, oyéndolas también. Y también te pido que nos proveas según sea la necesidad que tengamos en estos tiempos de aislamiento y cuarentena, mi Señor. Gracias también por la salud, gracias también por la tecnología, gracias por tu santa palabra y por tu santo espíritu, mi Dios, que nos permiten poder estudiar y crecer espiritualmente. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, oramos, mi Señor. Amén y amén. Muy bien, hermanos, que tengan buenas tardes. Hasta luego.